Capítulo 5. Totalitarismo rosa. Occidente se manifiesta orgullosa de su régimen de libertades. Pero hay quien afirma que la última mutación del liberalismo, el denominado neoliberalismo, ha impuesto un totalitarismo rosa, o que Europa se encuentra bajo la dictadura del relativismo. Según Hahn, el poder que instaura el sistema neoliberal y el que lo estabiliza son de distinta clase. La fuerza que lo instaura es violenta. El estado de conmoción social, tras catástrofes como una pandemia o una crisis financiera, es la oportunidad para someter violentamente a la sociedad a una reprogramación radical. Pero una vez instaurado el sistema, deja de ser represivo y se convierte en seductor. La fuerza para mantenerlo asume una forma elegante y afable, y gracias a ella se hace invisible e inexpugnable. No se tiene enfrente ninguna instancia concreta, ningún enemigo que oprima la libertad y contra el que fuera posible oponer una resistencia. En lugar de oprimir, la libertad la utiliza. En lugar de hacer a las personas dóciles, trata de hacerlas dependientes, adictas y guardianes del sistema. 1. Dependientes. La primacía de la política. Europa estuvo dividida en dos grandes bloques desde 1917 hasta 1989. A Oriente, las repúblicas comunistas sin libertades políticas y con una economía dirigida. A Occidente, las democracias liberales, defensoras de los derechos humanos y del libre mercado. Separaba a ambos bloques un muro mucho más elevado que el de los ladrillos, el antagonismo entre una cosmovisión materialista científica y otra abierta a la trascendencia de origen cristiano. Esa etapa de la historia reciente de Europa estuvo protagonizada por la política. Según la visión comunista, el motor de la historia era la economía y avanzaba dialécticamente. La explotación obrera de la revolución industrial había dado paso a una dictadura del proletariado, como etapa hacia una sociedad libre sin clases. En la zona occidental, la política no se entendía como una ciencia, sino como el arte de lograr el bien común de la sociedad en su conjunto, y de cada ciudadano, no solo en su dimensión material, sino también en la cultural y la espiritual. Ambos bloques estaban presididos por ideales, si bien contrapuestos. Con la caída del muro de Berlín en 1989, parecía que la democracia liberal había conquistado la hegemonía del mundo, lo que Francis Fukuyama llamó el fin de la historia y el último hombre. Pero tras el colapso del comunismo, el liberalismo se radicalizó por la adopción del modelo PIB, Producto Interior Bruto, según el cual la felicidad humana aumenta a medida que hay más dinero cambiando de manos. Crecer significaría gastar más, da igual por qué motivo. No habría por qué preocuparse de la distribución de la renta, porque a fin de cuentas todos acabarían por mejorar. Esta tesis, llamada de la recaída favorable o del efecto goteo, se ilustró con la imagen de la marea, que eleva lo mismo a un yate de lujo que a una barca de pescadores. Lo que importa es hacer crecer las dimensiones del pastel, el PIB, sin preocuparse del corte de las porciones. De ahí el adagio, no nos preocupemos de los pobres, porque por cada nuevo rico hay un pobre menos. La primacía de la economía. El neoliberalismo volteó la tradicional relación entre política y economía. Hasta entonces, la primera fijaba los fines y la segunda los medios. Ahora era la política la que se ponía al servicio de la economía, la democracia al servicio del mercado. A esto se sumó la premisa neomalthusiana de que la reducción de la población mejoraría la marcha de la economía y de la sociedad. Para mantener el crecimiento del PIB, a pesar de la caída de la natalidad, se incentivó el consumo individual, con el consiguiente sacrificio del ahorro y el recurso al endeudamiento.
El consiguiente envejecimiento de la población produjo un incremento de los costes sociales en pensiones y sanidad, que a su vez requirió el aumento de la carga tributaria. Por otra parte, para abaratar la oferta del mercado, se recurrió a la deslocalización de la producción industrial a países en los que el coste laboral era muy bajo. Esto produjo una rápida industrialización de regiones hasta ese momento pobres que parecía confirmar la teoría de la recaída favorable. De este modo, la economía capitalista de mercado ha dejado paso a otra de tipo financiero, caracterizada por el imperio del dinero y cada vez más alejada de la economía real. Basta pensar que actualmente los activos financieros multiplican por 6 el Producto Interior Bruto a escala mundial. Tras la campaña electoral estadounidense de 1992, que enfrentó a Bill Clinton y a George Bush padre, se popularizó la frase «es la economía, estúpido». La racionalidad comercial ha puesto la política al servicio de la economía y ha aplanado al ciudadano en cliente. El neoliberalismo atomiza, quema, subvenciona y controla a sus ciudadanos y de esta manera los incapacita para toda revolución. Atomizados. Hannah Arendt estudió los orígenes del totalitarismo del siglo XX y comprobó que tanto Alemania como la Unión Soviética eran sociedades muy atomizadas. La soledad había dejado de ser una experiencia liminal marginal propia de ancianos o enfermos y se había convertido en un fenómeno de masas. Los movimientos totalitarios ofrecieron a la gente corriente que se sentía aislada y vulnerable el aglutinante de la pertenencia a una clase. A medida que la racionalidad comercial se ha hecho omnipresente en nuestra cultura, la persona ha dejado de buscar fuera de sí fuentes de significado. La culminación del liberalismo moderno ha sido liberar al individuo de cualquier obligación que no haya elegido él mismo. Esto supone una terrible carga psicológica que se busca descansar en las certezas y solidaridad de las ideologías. Lo personal es político, repite el progresismo contemporáneo, un lema que busca infundir conciencia política en todos los aspectos de la vida y captura el espíritu totalitario. Para las personas desesperadas por creer en algo que les ayude a dar sentido a sus vidas y les diga qué hacer, la ideología es más preciosa que la vida misma. Escribe Rod Dreher, no creen en nada visible, en la realidad de su propia experiencia. No confían en sus ojos ni en sus oídos, solo en sus imaginaciones. Lo que convence a las masas no son los hechos, ni siquiera los hechos inventados, sino solo la consistencia del sistema del que son presumiblemente parte. La lealtad a una ideología sobre la experiencia no es menos inquietante que la lealtad a una personalidad. Quemados. El capitalismo nació vertical. Unos pocos poseían los medios de producción y una masa trabajaba bajo su dirección y sus condiciones. Las grandes construcciones urbanas de la era industrial fueron cuarteles, fábricas, hospitales, colegios, todas ellas instituciones disciplinarias. En ese clima surgió la Revolución Obrera en contra de las condiciones inhumanas de trabajo. La sociedad se dividía en dos clases, propietarios y trabajadores. El capitalismo 2.0 se ha vuelto horizontal. En la sociedad neoliberal hay una sola clase, todos somos empresarios. El imperativo del rendimiento ha convertido al ciudadano en señor y siervo a la vez. Hoy todos compiten contra todos, de modo que aumenta la productividad mientras disminuye la solidaridad. Incluso la orientación comunitaria en boga, por la que compartir tendría más valor que poseer, lleva a la comercialización total de la vida. Hoy nadie da nada voluntariamente, sino que se comparte a un precio. La autoexplotación
genera una sensación de libertad que hace imposible las protestas. Quien fracasa, en lugar de culpar al sistema, lo hace a sí mismo y se quema. Una de las enfermedades emblemáticas de nuestro tiempo es el síndrome de Burnout, cuyo primer síntoma es la euforia. Con individuos agotados, depresivos y aislados, no se puede formar ninguna masa revolucionaria. El burnout y la revolución se excluyen. Asistenciales. El Homo consumens vive centrado en la satisfacción de sus necesidades vitales. Entiende la política como el ámbito de las protestas y reivindicaciones frente al poder. Suplanta el concepto de bien común por el de interés general. El gobernante es el responsable de proveer sus demandas. La actividad política se convierte en una gran subasta y el ciudadano consumidor se vuelve sumiso para gozar de los favores del poder. El poder autoritario de hace unas décadas ha dejado paso a un sistema de gobierno que, en lugar de hacer a las personas dóciles, trata de hacerlas dependientes con una adecuada política asistencialista. El ciudadano se convierte en cliente y el progreso se mide por el incremento de derechos subjetivos. La obra de Calderón, El gran teatro del mundo, hoy se podría parafrasear el gran mercado del mundo. Controlados. Junto al del rendimiento, el lema que impregna todo hoy es el de la transparencia. No solo ni principalmente por motivos de seguridad, sino de eficiencia. Cuanto más informes de ti y te comuniques, más productivo serás. Las anteriores generaciones eran celosas de su intimidad, mientras que hoy exponemos en las redes sociales toda nuestra vida. Lo que no se expone no existe. El Big Data recopila cada clic de nuestro teclado, cada palabra en nuestro buscador. El Internet de las cosas transmite automáticamente información de lo que hacemos. Dotamos a nuestro cuerpo de sensores de temperatura, pulsaciones, calorías, azúcar en la sangre. Con una infinidad de datos es posible conocer los hábitos, los deseos, las opiniones e incluso el subconsciente de las masas. Y a partir de ahí, prever y conducir su evolución. Como dice Han, hoy estamos en condiciones de realizar psicopolítica. El Big Data crea dos nuevas clases de ciudadanos: los políticamente correctos y los inadaptados sociales. El acceso a la universidad, al trabajo, está condicionado al buen comportamiento. Pronto el dinero metálico no existirá y los recursos económicos se volverán intangibles para el individuo y estarán en manos de la autoridad. El buen ciudadano será dependiente, devoto del sistema, políticamente correcto. 2. Seducidos. Hiperculturalismo. El totalitarismo rosa neoliberal no pesa. El Homo consumens tiene buena conciencia porque está respaldado por una doctrina sencilla y seductora. El relativismo se justifica por una doble razón teórica y práctica. Hoy sabemos que las realidades profundas de la vida son sustancialmente inaccesibles y no existe una única vía para acercarse a ellas. Cada época y cada cultura las expresa de modos diversos pero igualmente limitados y válidos. Las distintas propuestas culturales son como las distintas descripciones de una misma montaña realizadas por distintos alpinistas. Uno afirma que se asciende por enormes paredes verticales cubiertas de hielo y otro que se accede por una prolongada pendiente que acaba en la cima. A pesar de la aparente contradicción, no hacen más que describir distintas caras de la misma montaña. A nivel práctico, el relativismo se presenta como necesario para conseguir una convivencia pacífica en la actual sociedad multicultural. El término multiculturalismo designa la coexistencia de múltiples tradiciones culturales en un mismo territorio. Es una realidad palpable en Europa y Estados Unidos como resultado de la inmigración,
y se extiende al mundo entero por la globalización. Las políticas gubernamentales han recorrido a dos estrategias frente al multiculturalismo. Una se centra en la interacción entre las diferentes culturas, lo que se denomina interculturalismo, y la otra en la protección de la diversidad cultural. El relativismo tiene su propia estrategia, el hiperculturalismo, es decir, la justaposición de todas ellas. La razón y la tolerancia requieren reemplazar las distintas propuestas de verdad por una sola verdad que contenga a todas las propuestas. En definitiva, o se renuncia a la pretensión de formular juicios de valor sobre las diversas formas de vida, o se renuncia a defender el ideal de la tolerancia, para el cual toda concepción vale igual, o al menos tiene el mismo derecho a existir. No se puede obligar a casarse con una persona del mismo sexo, pero si alguien lo quiere, tiene que poder hacerlo. En lo religioso, el hiperculturalismo aboga por una sola religión sincretista que abarque a todas las religiones. Ambas dimensiones, teórica y práctica, del relativismo se ilustran con la parábola del rey hindú que reunió a varios ciegos en su palacio, los puso en presencia de un elefante y les pidió que lo describieran. El ciego que tocó la pata dijo que era como un pilar. El que tocó su cola dijo que era una cuerda. El que tocó su trompa dijo que era como una rama de un árbol. El que tocó la oreja dijo que era como un abanico. El que tocó su panza dijo que era como una pared. Y el que tocó el colmillo dijo que el elefante era como un tubo sólido. Y comenzaron a discutir quién tenía razón. El rey, divertido, puso fin a la pelea diciendo: «Todos tenéis parte de razón, porque el elefante posee todas las características que habéis mencionado». En resumen, el relativismo otorga fundamento teórico y práctico al monopolio de la verdad experimental. Las verdades profundas, como el sentido de la vida, la bondad moral o la existencia de Dios, exceden nuestra capacidad de conocimiento. Solo tenemos acceso a fragmentos limitados de ellas. Por eso todas las propuestas son igualmente verdaderas y respetables. Quien pretenda poseer la verdad grande, y no solo experimental, peca de arrogante e intolerante. Este planteamiento resulta muy seductor porque justifica la pereza intelectual y moral del individuo. Las opiniones y los caprichos son razonables y justos con tal que respeten a los del prójimo. Se requiere una formación intelectual y moral excepcional para rebatir tal propuesta, y en el improbable caso de que alguien disintiera de ella, sería tachado de pretencioso y antisocial y expulsado del sistema. Ampliar la racionalidad. Ciertamente las verdades profundas superan nuestra razón. Es lo que se denomina misterio. Pero un misterio no es algo que no se entienda en absoluto, sino una realidad que nunca se acaba de entender. No cabe en mi cabeza, sino que más bien me envuelve. Más que explicarla, me explica. La arrogancia racionalista que pretendió poseer toda la verdad es la misma arrogancia que lleva al relativismo a renegar de toda verdad. O todo o nada. El conocimiento especulativo es fuente de errores y discusiones, pero también el científico avanza a base de hipótesis que con el tiempo se demuestran verdaderas o falsas. Lo importante es sopesar las razones que hay a favor de una propuesta u otra y profundizar paulatinamente en ellas. Negar la razón teórica impide el diálogo intercultural y conduce al enfrentamiento o a la guetización de la sociedad. Por otra parte, la justificación práctica del relativismo confunde el plano teórico y práctico de la razón. Las tesis especulativas no son democráticas ni autoritarias, progresistas ni conservadoras, privadas ni públicas.
solo pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, una afirmación del tipo «la unión entre personas de distinto sexo es diferente a la unión entre personas del mismo sexo». Una afirmación así solo es susceptible de ser verdadera o falsa. En cambio, en el plano de la aplicación ético-política práctica, las tesis sí son democráticas o autoritarias, justas o injustas, conservadoras o reformistas, tolerantes o intolerantes. Siguiendo con el ejemplo anterior, el reconocimiento de la diferencia entre ese tipo de uniones plantea la cuestión práctica de su regulación legal o no. Es decir, no es preciso negar la existencia de verdades teóricas para garantizar la tolerancia social. Al contrario, la tolerancia misma es una verdad especulativa. El relativismo se presenta como reacción a tantas veces como la libertad se ha sacrificado en el altar de la verdad, pero incurre en el mismo error, de signo contrario, al sacrificar la verdad en el altar de la libertad. La mera razón experimental es potencialmente violenta, puesto que provoca la ruptura del trinomio verdad, razón, paz. Es incapaz de diagnosticar la raíz moral de buena parte de los problemas sociales, como la corrupción o el suicidio. La solución de las guerras necesita no solo de armamento, sino de la capacidad para comprender la realidad del conflicto. Además, si la religión se relega a lo subjetivo, no hay objeciones racionales al fundamentalismo. La racionalidad tecnocientífica se queda corta. Ha de ampliar su radio de acción a los grandes interrogantes de la persona, a la verdad y al bien. Por ejemplo, podría reflexionar sobre el estatuto epistemológico de cada ciencia, elaborar una filosofía de la medicina o de la matemática, o bien avanzar hacia una nueva visión orgánica del saber, experimental, interdisciplinar, sapiencial, estudiar la dimensión ética de cada ciencia o profesión, una neuroética o un bioderecho, o analizar la racionalidad de las afirmaciones de las distintas religiones. Hay un trabajo, un terreno muy amplio para expandir los horizontes de la racionalidad meramente experimental a la sapiencial. 3. Vigilantes. El guerrero social. La hiperculturalidad necesita derribar las jerarquías, instituciones y formas de pensamiento establecidas. Convoca una guerra de liberación no mediante el debate intelectual, sino apelando a lo más básico de la naturaleza humana. El relativismo asume la misión de despertar, de ahí la palabra woke, a los grupos históricamente oprimidos por su sexo u orientación sexual, raza o color de piel, estatus social o creencias religiosas, etc. La situación de privilegio que ocupa la sociedad respetable requiere que el guerrero social prescinda del juego limpio. El discurso de guerra simplifica la realidad, falsea la historiografía y se retroalimenta con las reacciones que provoca. El silencio es violencia. La petición de pruebas es crueldad hacia las víctimas. La contextualización de los hechos es un delito de odio. El rechazo de lo sucedido es un reconocimiento de una culpa imperdonable. La cultura woke acuña una nueva terminología no descriptiva, sino interpretativa de la realidad. Racismo sistémico, supremacismo blanco, heteropatriarcado, transfobia. A pesar de su apariencia científica, estos conceptos no se obtienen por abstracción, sino por interpretación de la realidad. En lugar de unidades cognitivas de significado, son unidades identitarias de lucha. Despiertan al guerrero, no informan al sabio. Se autocumplen, porque presuponen la injusticia que denuncian. El wokismo se ha inculturizado rápidamente, promovido por la élite política y económica mundial.
Las grandes multinacionales se han reconvertido a un capitalismo woke. Los colegios profesionales han creado comités de conducta woke. Los medios de comunicación privados cooperan con la causa woke. A medida que la doxa woke ha sido mayoritaria en los parlamentos, ha alcanzado a la ley y al derecho. La objeción de conciencia, que fue la puerta por la que Occidente entró en la multiculturalidad, se ha ido cerrando. Incluso la justicia se administra en clave woke, eliminando la presunción de inocencia y condenando sin necesidad de pruebas con tal de que la denuncia sea creíble o cuando el acusado pertenece a un grupo considerado opresor. Lo que a finales del siglo XX era políticamente correcto, hoy es dogmáticamente correcto. El heterodoxo es sin más cancelado, o se le diagnostica una patología fóbica que le inhabilita para el ejercicio de la libertad de expresión. Proliferan desplataformas, scratches, vetos, unos por convicción, otros por ignorancia y muchos por miedo se someten al wokismo que hace de los poco resistentes la justificación de siempre nuevas vueltas de tuerca en campañas, cancelaciones y leyes. Justicia social 2.0. Sin embargo, el wokismo tiene los pies de barro. Su carácter ideológico, dialéctico y sistémico permiten augurar su rápido colapso. El único soporte estable de la justicia es la verdad. La verdadera justicia social se basa en la dignidad de la persona, promueve la cultura del diálogo y se muestra insobornable ante el poder. Dignidad. Hace mucho que en Occidente no existe oficialmente el racismo, la esclavitud o el machismo. Sin embargo, estas actitudes antisociales perviven e incluso rebrotan entre los más jóvenes, lo cual hace dudar de los medios empleados para desarraigarlas. La negación de las diferencias no responde a la verdad, y la discriminación positiva no respeta la justicia. La respuesta a las injusticias sociales no es identitaria, grupal, sino personal. La solución que siempre es verdadera y justa es la defensa de la dignidad absoluta de cada persona, independientemente de sus determinaciones individuales. La gran limitación del planteamiento woke es que resulta incapaz de fundamentar la dignidad absoluta de la persona y, como consecuencia, absolutiza las circunstancias. Mera ideología. El filósofo ateo Douglas Murray opina que la sociedad postcristiana se encuentra ante tres opciones. La primera es abandonar la idea de que toda vida humana es preciosa. Otra es trabajar frenéticamente para crear una versión atea de la santidad del individuo. Y si esto no funciona, solo queda volver a la fe, guste o no. Además, solo desde la dignidad humana se pueden afrontar otras muchas injusticias sociales que el wokismo ignora, como la falta de sentido para vivir, la plaga del suicidio, la pandemia de desamor y soledad, la falta de reemplazo generacional, las adicciones químicas y tecnológicas, el fracaso escolar, la crisis de atención o las enfermedades neurológicas. Diálogo. A diferencia de la dialéctica de lo contradictorio, Romano Guardini teorizó la dialéctica de la oposición polar. El ser vivo y real está estructurado en forma de polos opuestos: alto, bajo, dentro, fuera. Entre esos polos no hay contradicción ni identidad. La oposición no se supera mediante la destrucción de un polo por parte del otro, sino accediendo a un plano superior donde ambos permanecen y mantienen su tensión polar. La distinción entre oposición y contradicción es preciosa porque permite pensar la comunidad social no como una unidad plana y uniforme, sino como una figura móvil, multiforme, que no teme por esta razón perder su unidad.
La unidad social no es monolítica, sino que acepta diferentes polos y los reconcilia en forma dialógica. Se precisa, por tanto, una nueva cultura del diálogo, como enseñaba Jutta Burggraff. El diálogo no es solo un intercambio de ideas, sino un intercambio de dones. Al final del diálogo no hay un vencedor y un vencido, sino dos vencidos por la verdad. Los que buscan la verdad, aunque parezcan alejados, están más unidos que los que se juntan en acuerdos que dejan de lado la verdad. Como escribe el Papa Francisco, la falta de diálogo implica que ninguno está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Los héroes del futuro serán los que consigan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad. Independencia. A pesar de las apariencias, el wokismo es aliado del neoliberalismo. Resulta más económico declarar el derecho al aborto o la eutanasia que acometer la mejora de la sanidad o la educación. Es más barata una renta vital que promover el pleno empleo. Además, las enfermedades relativistas potencian el estilo de vida neoliberal. Las adicciones producen ciudadanos consumidores y las ansiedades ciudadanos productores. Por otra parte, el wokismo aporta una misión social y una comunidad necesarios para estabilizar el sistema neoliberal, de las que carecía el relativismo de primera hora. La cultura woke no suele dirigirse contra el poder, sino contra particulares. Y sus campañas quedan en mera retórica digital. Según Han, los medios tecnológicos como la radio congregan a los hombres, mientras que los medios digitales los aíslan. Las masas de trabajadores constituyen formaciones firmes que avanzan en una dirección, mientras que los individuos digitales forman un enjambre fugaz e inestable, al estilo de un flash mob que se disuelve tan rápido como se ha formado. Viven al margen de la sociedad, conectados a sus medios audiovisuales sin apenas salir de casa. El socio deja paso al solo. En 1974, Alexander Solzhenitsyn publicó en The Washington Post un artículo titulado Vivirse mentiras, donde escribía: la salida más simple y más accesible a la liberación de la mentira descansa precisamente en esto: ninguna colaboración personal con la mentira. Aunque la mentira lo oculte todo y todo lo abarque, no será con mi ayuda. Esto abre una grieta en el círculo imaginario que nos envuelve debido a nuestra inacción. Es la cosa más fácil que podemos hacer, pero la más devastadora para la mentira. Porque cuando los hombres renuncian a mentir, la mentira sencillamente muere. Como una infección, la mentira solo puede vivir en un organismo vivo. No nos presionemos. No hemos madurado lo suficiente como para dirigirnos a las plazas a gritar la verdad o a expresar en voz alta lo que pensamos. No es necesario. Es peligroso, pero déjenos negarnos a decir lo que no pensamos.